De vuelta a esta hora con más informaciones en BTV y también en Superandina. Para conversar tenemos a esta hora en forma telemática a la Seremi de Gobierno, María Fernanda Moraga. Seremi, ¿cómo está usted? Gracias por acompañarnos a esta hora. Muy bien, muchísimas gracias por el contacto. Muy buenas noches. Bueno, Seremi, el tema que nos convoca es una cuestión que ha estado en la palestra en los últimos tiempos. La ley de royalty que ha permitido justamente apoyar a diversos municipios de nuestro país con recursos frescos que justamente vienen del aporte que se les cobra a la minería en nuestro país. Bajo esa premisa, Seremi, ¿de qué forma hasta ahora se evalúa esta política? Y por otro lado, tengo entendido que ya se entregaron los recursos a diferentes municipios de nuestro país, ¿verdad? Así es, son 450 millones de dólares anuales que se van a inyectar a las regiones. En el caso particular de la región de Valparaíso, a propósito del royalty minero, estamos hablando de un 89% de las comunas, de 34 de las 38 comunas, y particularmente este royalty minero, que es un impuesto finalmente a las grandes mineras, va a beneficiar a 7 comunas de la región, además de las otras 34, ¿no? A 7 que adicionalmente van a recibir el fondo de comunas mineras. Estamos hablando de 55 millones de dólares, que eso se va a repartir en todo Chile, con una bajada también a nivel regional en 7 comunas de nuestra región. ¿Para qué? ¿Y por qué se piensa en este royalty minero como una especie de justicia territorial, de descentralización, de más poder a las regiones a propósito de la inyección de estos recursos? Seremi, esto es un punto importante porque muchas veces no se conoce bien esta diferencia, ¿no?, de estos dos fondos en definitiva que se reparten. Usted lo dijo bien, hay 34 comunas en la región que reciben este royalty, pero además usted misma comentaba ahí en sus palabras lo que ocurre, que hay 7 de ellas que reciben, entre comillas, un segundo aporte. Así, son dos principales componentes del fondo. Ya. Hay un fondo que es el Fondo de Equidad Territorial. Este fondo es precisamente para poder acortar brechas presupuestarias que existen entre los municipios. Sabemos que hay municipios que son más grandes, que tienen por lo tanto mayor inyección de recursos propios a través de la generación de distintos mecanismos para obtener recursos, y hay otros municipios que derechamente son más pobres. Entonces, lo que pretende hacer este royalty minero es generar mayor equidad territorial, igualar la cancha para los municipios, ya sean grandes o pequeños, y está este primer fondo entonces que es de equidad territorial. Pero hay un segundo fondo que es particularmente para aquellas comunas que son mineras. ¿Para qué? Para poder compensar esas externalidades negativas que surgen a propósito de la actividad minera, y que finalmente, después de tantos años, existe una nueva relación entre la actividad minera, las ganancias y la riqueza de esta actividad minera y la comunidad, ¿no? Para poder brindar entonces también una especie de retribución a la comunidad que está entregando sus recursos naturales a propósito de esta explotación minera que se da en algunas comunas, que particularmente en la región de Valparaíso son 7. Estamos hablando de Cabildo, Calle Larga, Catemu, Los Andes, Nogales, Petorca y Puchuncaví. Ahora, Seremi, estos recursos que se distribuyen de esta forma, ¿tienen algún tipo de manera especial en la cual tienen que invertirse, o derechamente cada municipio tiene que definir cómo lo va a gastar? Lo que se está haciendo ahora es generar un reglamento para poder poner márgenes respecto de cómo gastar estos recursos. Ya. Sí hay una limitación, que es que los municipios no pueden pagar las deudas municipales anteriores, ¿no?, con cargo a este fondo, este royalty, esta entrega de recursos. Y también hay una directriz que es sumamente clara, y es que estos recursos deben ser invertidos en el mejoramiento de las comunas. Aquí estamos hablando de que con la contribución de estos recursos se van a poder mejorar establecimientos educacionales, mejorar consultorios, mejorar espacios públicos como plazas, ¿no?, puentes, calles, veredas, etcétera, luminarias, juntas de vecinos, entre otros. Por supuesto que va a haber un marco normativo, un reglamento en el que se está trabajando también para que exista transparencia respecto de la utilización de estos fondos públicos y el rendimiento que va a tener que hacer finalmente cada municipio al Congreso Nacional y por supuesto a los vecinos y a las vecinas respecto de cómo se están utilizando estos recursos que van a empezar a llegar de manera anual, y que, bueno, este año están llegando a propósito de que se adelantan los recursos, algo que se aprobó en la ley de presupuesto del 2024, y ya
a partir del 2025 van a ser inyectados directamente de lo que es el impuesto que se le va a aumentar a estas grandes mineras a través de este royalty minero. O sea, en ese último punto, explícamelo un poco a la gente. Lo que hace el Estado, en definitiva, es adelantar esos ingresos un año, el 2024 y no el 2025, y el año que viene ya viene 100% el aporte del royalty. Esta vez se le entregó parte de los recursos que estaban contemplados en la ley de presupuesto de este año a los municipios que serían beneficiados. Así es, por eso lo conocemos durante este año como Fondo Puente, porque finalmente nosotros, el Estado se está haciendo cargo a través de la ley de presupuesto que se aprobó en diciembre del año pasado, ¿no?, de poder adelantar estos recursos para que desde ya puedan existir mejoras concretas en la ciudadanía. De eso estamos hablando, de poder ver avances concretos en las comunas. Esto es sumamente importante no solamente por un tema de equidad territorial, como lo decíamos, de que no existan municipios finalmente de primera y segunda categoría, sino que todos tengan las mismas oportunidades, sino que también estamos hablando de mayor descentralización y poder para las regiones. Y para las comunas en particular, ¿no? La descentralización no solo pasa por entregar más facultades y más competencias a los gobiernos regionales, sino porque esto venga aparejado con recursos. Y esos recursos, bueno, ahora los estamos obteniendo a través del royalty minero y por supuesto que va a servir a cada uno de los municipios, de los 34 municipios de nuestra región, para que puedan ir avanzando en mejoras concretas para los vecinos y las vecinas. En todos los casos, en el 100% de los casos, los recursos que se entregan vía royalty son superiores a los ingresos propios de los municipios y eso es sumamente importante, por cierto, que es una ayuda muy concreta para los municipios de nuestra región. Seremi, en la región del Paraíso, ¿cuáles son las comunas que quedaron fuera de este royalty minero? Tenemos 4 comunas, dentro de ellas, bueno, tenemos Viña del Mar, tenemos Valparaíso, estamos hablando de comunas que son más grandes y que por lo tanto no requieren de estos recursos porque si no, finalmente aumentan las brechas con los municipios que son más pequeños, ¿no? Son solamente 4, como lo digo, Viña del Mar, Valparaíso, hay otras 2 más que en este momento no recuerdo, pero que la capacidad que tienen de generar ingreso propio a través del mismo municipio supera el 80% respecto de las otras, ¿no? Y por eso quedan fuera. Es algo que además ha sido conversado con esos municipios, los municipios también lo entienden así. Finalmente aquí estamos hablando de no seguir aumentando estas brechas entre municipios, lo que genera, por cierto, competencia respecto entre ellos mismos, ¿no? Sino más bien ir acortándolo a través de la inyección de estos recursos que para nuestra región alcanzan para este año 2024 más de 11.000 millones de pesos distribuidos en estas 34 comunas, donde 7 de ellas, insisto, van a ser doblemente beneficiadas tanto con el Fondo de Equidad Territorial como además el Fondo por Actividad Minera. Seremi, antes que cerremos esta conversación, ¿este aporte que reciben los municipios va a ser variable cada año? ¿Va a ir increciendo necesariamente o depende de lo que pase en temáticas de ganancia de las mineras de nuestro país? Bueno, es un impuesto determinado que evidentemente puede ir variando durante los años respecto de las ganancias que tengan las mineras. Recordemos que es un impuesto específico, pero que es proporcional a las ganancias de las mineras y que va a ir aumentando también respecto o conforme con que la entrega del impuesto, la entrega del recurso va a ser directamente a través de la minera, recordando lo que yo decía hace algunos minutos atrás, que durante este año se están adelantando recursos y por eso son un poquito menos a través de la ley de presupuesto 2024. Pero sí o sí es una muy buena noticia. Aumenta en relación al ingreso propio en todas las comunas, aproximadamente entre un 10 y un 20%, ¿no?, en las comunas de la región, y esto, por cierto, que viene a alivianar también a los municipios la tarea municipal, que sabemos que es la primera institución del Estado que se enfrenta a la ciudadanía para poder ir resolviendo las problemáticas del día a día, ¿no?, de los vecinos y de la región, y por eso mismo es importante que no solamente se entreguen estos recursos, sino que existe un mecanismo de fiscalización y de transparencia en cómo se utilizan para que todos y todas sepamos en qué están utilizando nuestros representantes, los alcaldes y alcaldesas, estos recursos en las comunas. Agradezco mucho el tiempo de habernos acompañado aquí en BTV y también en Super Andina. Sermi, muy amable, que esté muy bien. Muchísimas gracias por el contacto. Muy buenas noches. Hasta luego, gracias. Hacemos un breve alto y ya seguimos con más informaciones en BTV y en Super Andina. Espérenos.